Egunon, queridos patitos, estamos en las puertas de las elecciones del día 23 de julio del año 2023. ¿Sí? 23 julio 2023. Resulta curioso porque hay ciertos partidos que evidentemente por la cercanía de las elecciones del 28 de mayo, por la deriva que llevan y por miedos atávicos o injustos o ¿qué dirán? Bueno, pues ciertamente han declinado acudir a la competencia electoral. Es un elemento que debe dar para reflexión y también para denunciar lo equivocado de algunas estrategias políticas. Porque evidentemente uno debe tener claro elementos como el siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? Pues que, como decía Antonio Ortúzar, las elecciones del 23 de julio no van de quién se sienta en la Moncloa. El 23 de julio va de quién nos va a representar a las vascas y a los vascos los 4 próximos años en Madrid. Va de quién va a defender los intereses de Euskadi en Madrid. Y este principio básico he tratado de explicarlo en otros lares y en otras comunidades. A veces con éxito. Por ejemplo, Unión del Pueblo Leonés parece que va a ir al Congreso de los Diputados porque los leoneses van a querer representación leonesista en Madrid. Lo mismo que Teruel existe, pudo participar del Congreso de los Diputados y puede que Soria ya también lo haga. Lo mismo que Baloí ha representado a Valencia en la candidatura de Compromís. Y lo mismo ha estado Foro Asturias, el PRC o el BNG, representado en un Congreso de los Diputados más plural e integrador, con estas voces alejadas de las tendencias franquiciadas de partidos que tienen su vara de mando en Madrid y que con población y votantes al PP tradicionalmente le ha importado mucho más lo que se venía diciendo desde Valencia o desde Madrid, graneros tradicionales de voto del PP, que se decía, y al PSOE tradicionalmente ha tenido más querencia para Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, ¿eh? En vez de otras comunidades en los que los pocos parlamentarios que podían tener hacía que tuvieran menor idea respecto a lo que se estaba votando en esos parlamentos regionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues con votaciones unánimes, el Parlamento de Cantabria, en donde después, cuando llegaba la cosa a Ferraz, llegaba a Génova, les decían, tú, ¿qué has hecho en el Parlamento de Cantabria? Vale, así hacéis lo que os dé la gana, pero cuando esto vaya a ir al Congreso de los Diputados, el grupo, incluido tú, vamos a votar justo lo contrario que habéis votado en Cantabria. Y te vas a callar. No vas a decir imú. Por eso era importante que José María Mazón Ramos estuviera en el Congreso de los Diputados para representar esa voz de los cántabros que tenían otra visión, que tenían otros intereses, que tenían otra necesidad, más allá de la que no iba a defender ni los del PP ni los del PSOE. Y esto lo saben los cántabros. A pesar de que primero Ciudadanos dijo que no iba a ir a las elecciones generales, lo cual le honra, a pesar de que todo el mundo lo sabía, porque ya habían desaparecido de buena parte del mapa político del 28 de mayo, y largarte después de haber sido destruido y eliminado del tablero político es algo no muy honorable, como ha hecho la señora Villacís y como ha hecho la señora Arrimadas. Por lo tanto, hay el primer jalón, el hecho de la desaparición de Ciudadanos. Y luego, después de los resultados del día 28 de mayo, con la dificultad que ha supuesto el bajón, sobre todo en las ciudades, en el marco más urbano, en el marco del Arco de la Bahía, en Cantabria, en Santander. El Arco de la Bahía, en Santander. En la propia Santander, en Astillero, en Camargo, con repercusión en ámbito regional, bajando de casi 15 parlamentarios, que son los que ha obtenido el PP, a 8, segunda fuerza política.
ciertamente es un palo enorme, brutal, como para hacer reflexión y dar un paso. Ahora se dice dar un paso a un lado. En otros casos se llamaba de otra manera. Porque hay que asumir la representatividad de lo bueno y de lo malo. Y hacerse responsables de los éxitos y de los fracasos. Y que los partidos no son unipersonales, ni siquiera para su fundador. Lo importante es la pervivencia de unas ideas, de un proyecto y de un programa. Y por eso resulta absolutamente descorazonador el hecho de que de un día para otro el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón dijera a las 12 del mediodía, después de las elecciones del 28 de mayo, justo el día 29, el lunes, que disolvía inmediatamente las Cortes para convocar elecciones el día 23 de julio, porque hay muchas tareas que se han quedado inconclusas. Pareciera que le importara un carajo lo que tiene que hacer el Congreso de los Diputados en leyes, en mandato del programa de los grupos que apoyan no solamente la investidura, que Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña se abstuvieron y que fueron 167 votos a favor, 165 en contra y estas abstenciones que os comento, sino también del bloque de apoyo habitual al equipo de gobierno del Consejo de Ministros en Moncloa. Hay papelucos como el firmado por señor Miguel Ángel Revilla Roiz, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, o el papel de Antonio Ortúzar Arruebarrena y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez Pérez Castejón, del día 30 de diciembre del año 2019 para esa investidura y para la legislatura. Documentos que debían de haberse cumplido completamente y que no pueden cumplirse por el abrupto final de la legislatura. Aunque solamente fuera por eso, José María Mazón Ramos debería haber podido ser presentado para decir, del papeluco todavía queda esto por cumplir. Yo me he cumplido esto de aquí, pero todavía tenemos que trabajar esto. Y no es responsabilidad mía que hayan eliminado 6 meses de mandato del Congreso de los Diputados. Os pido la confianza para esos 6 meses y quizá dentro de 6 meses, cuando termine el año, retirar mi persona, tal y como estaba previsto, dejar la política activa, institucional, porque no creo que José María Mazón Ramos deje la política de militante de más. No lo creo. Pero dar la alternativa a un número 2 de una candidatura del Partido Regionalista de Cantabria, que habría continuado la labor en caso de haber sido revalidado un escaño, cosa que estuvo cerca de ser 2 en las últimas elecciones, en las de noviembre del año 19. Aunque solamente fuera por eso. Pero es que después de los resultados del 28 de mayo pudimos ver y comprobar de gente del Partido Regionalista de Cantabria que se preguntaba, bueno, ¿y a Madrid? ¿Para qué vamos a ir a Madrid? Y les decía siempre lo mismo. En Madrid se deciden muchas cosas, como decía Antonio Ortúzar. Hay necesidad de representación de cántabros que saben que si dependen de lo que diga el PP o el PSOE, cosa que en las décadas precedentes ya se ha visto, con múltiples proyectos, en la región Cantabria y en otras comunidades autónomas, se han olvidado muy mucho de esos intereses, los han subsumido a otros derivados de las preferencias que tiene Génova o Ferraz. Y por lo tanto, esto, que es tan real, que ha sido tan real en la historia reciente del parlamentarismo en España, pues evidentemente hay muchos proyectos que están encima de la mesa y que tienen necesidad, lo mismo que en el papeluco estaba lo de Valdecilla, que se pagó, el tema de la reconstrucción después de la caída de la fachada,
Lo mismo que también cayó el Hotel Bahía, la fachada, unos años antes de la caída de lo de Valdecilla. Y el señor Rajoy no quiso pagar. Y hubo que ir a los tribunales. Y hubo que estar el señor Mazón allí para exigir el pago. Y muchos otros proyectos que están encima de la mesa y que es necesario que haya alguien allí para poner en valor la agenda cántabra. Luego diré los cuáles pueden ser los proyectos, pero antes, evidentemente, hay que focalizar en el hecho cierto de que tanto el Partido Regionalista de Cantabria como For Asturias han dicho que no van a ir a las elecciones generales estas, lo cual voy a poner una cosa encima de la mesa. ¿Y si en realidad está pensando en doble vuelta? No que esto sea la segunda vuelta de las elecciones del 28 de mayo, no. ¿Y si está pensando en hacer un borrador del que no sea posible salir con un gobierno, sino que haya un resultado nulo en cuanto a investidura? Y quiere hacer como sucedió en el 15, 16 y en el propio 19, con dos elecciones con 6 meses de distancia, y que las elecciones las de verdad sean el 24 de enero del 2024. Apunten esta posibilidad y cuando no suceda, como diría Fabián Cibarrio, suéltemelo con furia porcina. Pero aquí dejo la idea. Ciertamente es un elemento revelador el hecho de que haya habido unas elecciones el 28 de mayo y ahora el 23 de julio. En tanto cuanto hay algunos partidos que les viene demasiado cerca. Y en parte no lo tenían previsto. Quizá tanta cercanía, el tema del gasto. El Partido Regionalista de Cantabria ha hecho un gasto enorme, inmenso, sobre todo con platos, con tazas, que no tienen retorno en votos, a pesar de que haya gente que piense que es algo razonable ponerse cerca del embarcadero, en la zona de la Porticada y en otros lugares de Cantabria, con el muy popular, tremendamente popular, Miguel Ángel Revilla Roy de Poblaciones, pero el beneficiar a la población con un recuerdo muy bonito, como sea una taza, un plato o otros elementos, pues ciertamente no significa que vayan a ser gratificaciones para votantes. No sé cuánto se ha gastado en estos productos, lo mismo que hubo algo parecido en otras elecciones, pero en el plazo de 2 meses habría que presentar una candidatura y, evidentemente, hay primero este elemento de gasto, que puede ser más o menos objetivable, pero debe cuestionarse el hecho de haber hecho el gasto previamente respecto a hechos suntuarios que, evidentemente, no ha beneficiado la candidatura del Partido Regionalista de Cantabria ni a nivel municipal ni a nivel autonómico. La segunda razón que se ha aducido en el comité regional del Partido Regionalista de Cantabria ha sido la dificultad, tal vez, el vértigo de poder no sacar representación. Pero uno, si supiera que no va a ser ascendido el Racing de Santander, entonces debería de dejar de competir en la Liga Smartbank. Evidentemente, cuando uno está en un equipo de fútbol, no garantiza ni cuando está en primera ir a Europa o no tener una mala temporada en segunda como el Racing y volver a bajar a la siguiente categoría, o si pierdes unos puntos tontorrones cuando piensas que lo que tienes que hacer es mantener la categoría, piensas después a posteriori, ay, si hubiera hecho un apretoncito más en este partido en el que perdí un punto tontorrón, o en este 3 puntos tontorrones, igual habría entrado en playoff. ¿Y tú qué sabes? En esos partidos que te la juegas a una carta, en 2 partidos llegas a la final y en 3 partidos estás en primera. Pero para eso hay que jugar. Hay que ir a la competición, a la competencia. Y por lo tanto no puede ser aceptable el hecho de que digas, es que me da vértigo el perder el escaño parlamentario en Madrid. Es que José María Mazón, el Partido Regionalista de Cantabria, merecía
seguir estando en Madrid porque hay muchos proyectos que dependen de Madrid, ya sea la pasiega, el aeropuerto, mantener el estándar de calidad y de personas que transitan por este aeropuerto, el SEBE Ballesteros de Parallas, Santander. El puerto, con la inaugurada estación de Boluda, de contenedores. Por supuesto, la diglosia con la estación de ferries y la estación de cruceros. Por supuesto, muchos otros proyectos que son importantes, como en la alta velocidad, para que llegue a Lar del Rey, el tema de Ventebadaños, la llegada a Reynosa, por supuesto la bajada hacia Santander y la situación de desdoblamiento entre Torrelavega y Santander, con una obra que va a llegar toda la legislatura municipal, que tiene por segunda vez alcalde el señor Javier López Estrada, Marcano Jr., para hacernos una composición de lugar. Javier López Estrada, Marcano. Por tanto, es importante estar en Madrid. Es importante tener voz allí. Es importante por los proyectos que han estado, que están y que vendrán, como el tren a Bilbao. Un tren que también requeriría la presencia en Bruselas. Lo que decíamos hace unos días respecto a la necesidad para las europeas de tener una candidatura en el tema de la circunscripción electoral única, en donde los proyectos deben aunar a aquellos que estén detrás de ese proyecto. Por lo tanto, aquellos que tienen una idea reivindicativa para colectivos que son aglutinantes deben de poder agruparse en proyectos para esas elecciones europeas. Pero para poder ir a esas elecciones europeas, evidentemente, debe haber pasado por las elecciones generales e ir al Congreso de los Diputados. Recuerdo, en el año 2010, cuando se estaba debatiendo, después de la traición que Pepiño Blanco hizo para su propio partido, porque fue su propio partido el que, con la bajada que tuvo espectacular en votos en las elecciones regionales del 2011 de mayo, impidió la constitución otra vez del bipartito entre el PRC y el PSOE y le dio la oportunidad al Partido Popular de tener la mayoría absoluta. Pero con la destrucción de la obra pública que hizo Pepiño en Cantabria, por lo que decía antes, respecto a que hay algunos nichos electorales en donde Génova y Ferraz y Génova tienen mayor pensamiento, por lo que esos otros caladeros tienen mucha mayor preponderancia cuando tratan de priorizar proyectos. Y pasó que el proyecto de alta velocidad para Cantabria no se veía tan beneficioso electoralmente como, por ejemplo, pudiera haberlo sido otro, pues, a Galicia, por ejemplo. Como priorizaron primero ir a Sevilla en el año 92 para alcanzar Barcelona en 2010. A pesar de que hubo 3 proyectos aprobados en el Consejo de Ministros en 1988, como son Sevilla, Barcelona y Bilbao. Sevilla 92, Barcelona 2010 y Bilbao 2030. Y veríamos si no estuviera el Grupo Vasco allí presionando, porque las obras no empezaron sino hasta 2005. Pues como decía, en 2010, cuando Pepiño Blanco, cuando estaban en Alar del Rey para poner ya la primera traviesa y empezar las obras, revocó aquella firma que había hecho y mandó todo aquello al carajo. Y el grupo del diario Dañés, algunos llaman el diario Vascoñés, porque se edita a través del grupo Vocento y se imprime formalmente en las rotativas del diario El Correo, fundado en 1937 porque robaron las rotativas al diario Euskadi, es decir, al grupo de prensa del PNV, en esa ocupación militar de Bilbao, como uno puede leer en el discurso de cierto señor llamado Araiza, pero eso sería habernos ido por el hilo un poco demasiado lejos, por lo que volvemos al diario Montañés 2010. En mayo del 2010 decían al pueblo de Cantabria en sus editoriales que era hora
Era hora de que el Partido Regionalista de Cantabria saliera de la tierruca y fuera al Congreso de los Diputados para defender tamaña injusta apreciación de Pepiño Blanco, con la imposibilidad de tener una alta velocidad para Santander, que terminara y culminara en Santander y que conectara con la meseta y con Madrid. Y con Madrid y otros lugares a los que se podía acceder desde Madrid, como la zona de Andalucía, del Levante, de Alicante, Valencia, como ha ido generándose esa situación radial. Y por tanto, pedían esa incorporación al mercado electoral en las elecciones generales, porque en el 2008 no había estado el PRC. Es más, el señor Revilla estuvo en un acto electoral en Santander de José Luis Rodríguez Zapatero y pidió, porque según los estatutos y la normativa interna del PRC, pidió que dentro de la libertad de voto que tiene cada militante en una elección en la que no se presenta el PRC, le dieran el voto a José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista Obrero Español. De ahí el cabreo de 2010 con Pepiño Blanco, porque habían hecho piña con el programa del PSOE en las urnas en 2008, en esa legislatura que estaba en vigor en ese momento. Y el diario Montañés incentivó esa presencia que cuando se hizo efectiva después del desalojo por culpa de los socialistas en mayo del 2011 del gobierno en Peñarbosa, los primeros en hacer campaña en contra de la presencia del PRC en el Congreso de los Diputados fueron el diario Montañés. Lo cual ciertamente es denunciable por la hipocresía, la doble vara de medir, las absolutas e interesadas y olvidadizas memorias. Un año y medio después de haber poco menos que obligado al PRC a ir a las elecciones generales, cuando éste lo hace en las siguientes elecciones generales, el primero en insultar, agraviar y atacar es el diario Montañés. Y aún así, era imprescindible el haber hecho ese intento. Era imprescindible. ¿Por qué? Por estos intereses de los cántabros. Intereses que se deben a los proyectos que beneficiarán su vida diaria y que dependen de financiación en Madrid y que no se van a hacer si no hay alguien en Madrid que les defienda, que les represente. Muchas veces ha dicho de Bárcenas, senador por Cantabria, 2 veces, sin haberla pisado jamás. Moreno Bonilla, que nació en Cataluña y ha vivido en Málaga, en Andalucía, toda su vida, fue diputado en el año 2000 por Cantabria. Ese es el respeto del Partido Popular a los votantes de Cantabria, que, como pasó en Ávila y en Segovia alguna vez respecto a Madrid, eran utilizados como lugar para poner cuneros, gente paracaidista, a los que poder lanzar pensando que cualquier brick de leche pudiera sacar representación por Cantabria. Quedaba absolutamente igual la persona que eligieran, porque iba a ser elegido y luego no tenía por qué defender los intereses de los cántabros. Por eso me duele muchísimo que el PRC haya decidido en su libertad no a concurrir a las elecciones generales, lo mismo que el Foro Asturias, porque tienen votantes y tienen intereses, tienen programa y tienen un horizonte para seguir construyendo Asturias, seguir construyendo Cantabria. Incluso, aunque no estén en el gobierno, que es el último argumento que ha tratado de transmitir el señor secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla Roiz, y es el hecho de que, como dentro de pocas fechas, el gobierno de Cantabria va a estar en manos del PP, de María José Sáenz de Buruaga, entonces es difícil concatenar los intereses del gobierno de Cantabria con un diputado en Madrid. Pero se olvidan de un pequeño detalle. En el año 2009, su amigo de Miguel Ángel Revilla Roiz, su querido amigo Pachi López, iba a entrar 2 meses después en una curia. Y estuvo desde mayo del 2009 hasta diciembre de 2012. Demasiado tiempo, pero lo estuvo.
Y en ese periodo de tiempo, el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco en Madrid, fue decisivo, muy decisivo. Salvó muchas circunstancias importantes en momentos muy difíciles y se llegó a un acuerdo muy importante en mayo del 2010. Y ese acuerdo se firmó entre el presidente del Euskadi Grupo Batzar, el PNV de ese momento, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Aún estando la oposición en el Parlamento Vasco, aún estando fuera del gobierno vasco, la gente había comprometido su representación con el Partido Nacionalista Vasco, que tenía que estar en Madrid para cumplir con esos compromisos, aunque no hubiera esa relación entre Vitoria y Madrid a nivel institucional y de gobierno. Se quiso ampliar a Nafarroa, donde estaba Uxue Barkos, pero lamentablemente Aralar, parte entonces de Nafarroa, lo vetó. ¿Qué se hubiera podido negociar? ¿Qué se hizo en 2010 con el PNV? Que se hubiera podido negociar con ese diputado tan necesario para la suma en ese momento tan complicado de crisis con Uxue Barkos, con Nafarroa. Nunca lo sabremos, pero estas cosas existen y para eso hay que estar allí. Puedo entender y razonablemente comprender el hecho de que libremente el Partido Regionalista de Cantabria, por dificultades internas, prefiera no aventurarse, como tampoco lo hace el Foro Asturias. Pero yo creo, como decía Juana Juriaguerra, que hay que ir allá donde los intereses de tu pueblo estén en juego. Y por eso yo creo que el Partido Regionalista de Cantabria tendría que haber ido a las elecciones generales, lo mismo que creo sinceramente que deberá ir a las elecciones europeas. Pero ya veremos eso en 2024, cómo se puede conjugar con los intereses de Cantabria y de la gente que vivimos algo en Cantabria, y que aunque no se tenga una nacionalidad plena en Cantabria, pues ciertamente, por ejemplo, en verano hay mucho vasco en Cantabria y para eso, por ejemplo, es necesario para el tren Santander-Bilbao de altas prestaciones de alta velocidad. Y eso también se juega en Madrid y en Bruselas. Y para eso hay que estar allí, donde se juegan los intereses de los vascos y también donde se juegan los intereses de los cántabros y donde se juegan los intereses de los asturianos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, auroroat, beti gelpean.